Hola a todos. En este vídeo os voy a hablar sobre la perspectiva. Os hablaré un poquito de la perspectiva cónica y de unas proyecciones de sombras respecto a un punto de luz natural, punto de luz artificial. Es algo básico para entender un poco la perspectiva, que a tanta gente a veces le cuesta el entender para dónde fugan unas líneas, para dónde fugan otras líneas. Bueno, pues aquí os voy a explicar un poquito y espero que os guste, que os sirva y bueno, que le saquéis provecho. En este vídeo os voy a empezar a hablar de la perspectiva cónica y de unos puntos, pues bueno, básicos como para entender la perspectiva. Siempre que dibujemos la perspectiva nos tenemos que basar en la línea de horizonte. La situamos, la marcamos con estas dos rayitas por debajo y aquí, bueno, la nombro con LH. Esta línea de horizonte es importantísimo entender dónde se sitúa porque es la base de toda la perspectiva. Siempre la vamos a tener a la altura de nuestros ojos. Entonces, siempre que tengamos un motivo por debajo, sus puntos fugarán hacia la línea de horizonte, hacia arriba. Si lo tenemos por arriba, fugarán hacia abajo. Si lo tenemos en medio, dependiendo de la altura, pues fugarán hacia detrás, hacia esa línea de horizonte. Bueno, entonces, un ejemplo básico es, por ejemplo, un cubo. En este caso, lo haré con un punto de fuga. El punto de fuga se va a situar en la línea de horizonte, que es donde tenemos la altura de nuestros ojos, como os decía. Y las líneas laterales, en el caso de fugar a un punto de fuga solamente, pues esta sería la vista con su parte trasera y el objeto se nos quedaría así. En el caso de dos puntos de fuga en el mismo objeto, por ejemplo, un punto aquí y el otro aquí, si yo tengo aquí ese cubo visto de forma lateral, digamos que esta arista siempre, bueno, en este caso la tengo medida en el dibujo, bueno, pues una altura, al final alguna información tengo que tener. Entonces, si yo desde esta arista saco los puntos de fuga, fugaría los del lado izquierdo hacia ese punto y los del lado derecho hacia este otro punto. Aquí tendríamos los otros laterales y lo mismo. Este lado de aquí tendría que fugar hacia aquel punto de fuga y este punto de aquí tendría que ir hacia ese punto de fuga. Y este sería el objeto con la perspectiva de dos puntos de fuga. Si proyectamos las líneas que tenemos por detrás, pues nos pasaría igual. Aquí tendríamos esta línea y desde este punto fugaría hacia ese punto de fuga y desde este punto fugaría hacia ese punto de fuga. Bueno, este dibujo que tengo aquí sería con 3 puntos de fuga. Sería similar al anterior que hemos hecho con 2 puntos de fuga, con la diferencia de que
estas líneas no serían paralelas a esta, sino que estas líneas se juntarían en un punto. Ese punto estaría situado en la prolongación de esta otra línea y sería el punto de fuga 3 donde se unirían tanto esta como esta. Es un objeto que lo tenemos por debajo de la línea de horizonte, es decir, por debajo de la altura de nuestros ojos. Entonces en este caso lo veríamos como de forma picada, como por ejemplo puede ser pues un rascacielos de menor tamaño visto desde otro rascacielos más grande, y lo veríamos fugando también hacia abajo. Ese mismo motivo, también con 3 puntos de fuga, lo podremos hacer visto con la parte superior por encima de la línea de horizonte y la parte inferior por debajo. En este caso, como os digo, con la medida de esa arista, de esa línea, pues estas líneas fugarían a este punto y estas otras fugarían al otro punto. Punto de fuga 1, punto de fuga 2. Y los laterales, igual que el dibujo anterior, al prolongar esta línea, fugarían al mismo punto donde se unirían. Que sería el punto de fuga 3. Por lo tanto, el motivo sería este, el objeto. Y como os decía, pues toda esta zona y cualquier línea, si es el rascacielos, cualquier línea de ventanas que fugara por encima de la línea de horizonte, bajaría hacia ese punto, y la que estuviera por debajo subiría hacia ese punto, igual que en el otro lado. Respecto a las perspectivas de las luces y de las sombras, por ejemplo con un foco de luz natural, también es interesante tener unas nociones básicas, y os la voy a contar a continuación. Siempre nos basamos en nuestra línea de horizonte, en este caso la he hecho un poquito más larga, y pongamos que tenemos aquí un plano en perspectiva, y un punto de luz que sacaríamos ahora al proyectar los puntos de sombra. Tenemos aquí un objeto, un plano, bien, y un punto de luz, en este caso natural, punto de luz, punto focal de la luz, tenemos aquí dibujado un plano, y vamos a ver cómo se proyectan las sombras de este plano, las sombras que se proyectan a través de un punto de luz natural. El punto de luz lo tendríamos aquí, por ejemplo,
proyectaríamos una línea perpendicular a la línea de horizonte y aquí tendríamos el punto de fuga de la sombra. Entonces, en este caso, lo que haríamos sería proyectar desde el punto de las sombras por la base del motivo. Y desde el punto de luz por las partes, las esquinas superiores de ese plano. En este caso me va a quedar sin papel, pero bueno, creo que se va a entender. Si yo sigo proyectando esta línea, las cuales aquí uniría, pues tendría aquí un plano proyectado en el suelo, que sería la sombra del objeto que tenemos delante de la luz. Desde el punto de luz, os lo voy a repetir, desde este punto de luz, punto de fuga de la luz, proyecto en perpendicular hacia la línea de horizonte y ahí tendría mi punto de fuga de las sombras. Proyectando desde el punto de luz por las esquinas superiores y desde el punto de fuga de las sombras por las esquinas inferiores. Y donde se juntan esas líneas ya me están formando ese cuadro. Si el mismo plano al que hemos sacado las sombras tiene el punto de luz bastante más bajo de altura, pues vamos a ver qué pasa. Sigo teniendo aquí un plano y ahora el punto de luz, en vez de llevarle tan alto, le llevaría mucho más bajo. Proyecto mi línea, tengo aquí punto de fuga de la luz, punto de fuga de las sombras, y al proyectar, como anteriormente, pues me quedaría un plano bastante más grande de sombra. Es obvio que si yo este punto de luz lo subiera o lo tendría a mucha altura, como una luz de mediodía, pues esas líneas que se proyectan, las sombras la dejaría bastante más pequeña. Entonces, esta sombra pues, es respecto más a horas de atardecer o amanecer, en el que el sol está muy bajo y proyecta ese tamaño de sombras. Bueno, en este caso os voy a mostrar la sombra proyectada sobre desde el punto de luz sobre un cubo, como el que hemos dibujado al principio, con dos puntos de fuga. Un punto de fuga, dos puntos de fuga. Entonces, sitúo el punto de luz, punto de fuga de la luz, trazo perpendicular y en la línea de horizonte sitúo el punto de fuga de la sombra. Y ahora lo que hago es proyectar, al igual que lo he hecho antes con el plano, pues aquí proyecto a las esquinas de la parte de abajo.
y desde el punto de luz a las de la parte de arriba. Me quedaría unirlas. Aquí tenemos los puntos a unir, que son los cruces de esas líneas. Y aquí tendríamos la sombra arrojada. Lo que he hecho ha sido unir, digamos, coger el punto de unión de las líneas de la misma arista, la de la parte de arriba y la de la parte de abajo, la de la parte de arriba y la de la parte de abajo, que sería aquí, y la de la parte de arriba y la parte de abajo, que sería aquí. Y nos dan la sombra que proyecta este cubo. Claro está que también estaría en sombra esta parte de aquí, este lado, este lateral y este otro. En este caso lo que voy a hacer es proyectar, el mismo dibujo de sombras proyectadas, pero en vez de hacerlo con una luz natural, sería una luz artificial. Aquí os he dibujado una habitación con los puntos de fuga. Esta sería la pared del fondo, la pared de la derecha, de la izquierda, el techo y el suelo. Y aquí tenemos un plano, un objeto. Entonces lo que tendríamos que hacer es, pues como hemos hecho antes, aquí tenemos nuestra línea de horizonte. Lo que haríamos con este punto de luz es proyectar perpendicular a la línea de horizonte y también paralelo a esta línea del techo hasta cortar con la inclinación de la perspectiva. Bajaría también en perpendicular y uniría con el corte de la otra proyección. Y aquí tendríamos el punto de fuga de la sombra. Este sería el punto de fuga de la luz y el punto de fuga de la sombra. Y ya nada más que me quedaría, pues como hemos hecho antes, el proyectar esas líneas. Y aquí tendríamos la sombra proyectada. Bueno, en este ejercicio os voy a mostrar cómo hacer una secuencia. Se puede aplicar a barandillas, a secuencias de objetos que tengan el mismo tamaño y la misma separación. En este caso os lo aplico, por ejemplo, a una línea de farolas, ¿no? De farolas, bueno, pues que en este caso la primera debemos de tener su altura. Este es el punto más alto de la farola y la base. Y esta es nuestra línea de horizonte, es decir, donde tenemos la altura de los ojos. Lo que vamos a hacer es sacar el punto medio de la farola y le voy a llevar a un punto de la línea de horizonte.
Entonces lo que hago a continuación es proyectar desde la base de la farola hasta ese punto de fuga una línea y otra desde la parte más alta. Ahora ya lo único que nos importa es tener esta distancia. Teniendo esa distancia, situamos la farola paralela, la segunda a la primera, y por este punto medio, esta línea que hemos dicho era el punto medio, por donde nos corta con la farola, ¿vale? Por ahí vamos a llevar una línea desde la parte más alta. Esto nos llevará a darnos la base de la siguiente farola. Sería una paralela a las anteriores y volvería a hacer el mismo procedimiento desde la parte más alta de la segunda, pasando por el punto medio de la tercera, y nos daría la cuarta. Bueno, esto sería así, ya con el mismo proceso. Las voy a marcar más para que las veáis. Y aquí tenemos, bueno, pues esa progresión, tanto fugando hacia el punto de fuga como van disminuyendo de tamaño, y esa separación cada vez es más pequeña, pero es siempre proporcional a las primeras separaciones, ¿no? O sea, que visto desde un alzado se vería perfectamente todas las farolas separadas al mismo tamaño. En este caso, bueno, pues nos da esa sucesión y es, bueno, pues es prácticamente, claro, es matemática, es exacta, y si quisiéramos conseguir las partes de arriba de la farola, pues haríamos lo mismo. Habiendo sacando esta, cogeríamos y lo uniríamos a este otro punto, y en esa línea pues iríamos haciendo las cabezas.